¿Qué ocurre cuando el guardián europeo de la democracia es acusado de traicionar sus principios? Esta vez, la amenaza no viene de Moscú ni de Pekín, sino de Berlín. Estados Unidos ha lanzado una acusación inédita. Washington sostiene que Alemania debilita los cimientos democráticos al permitir violencia política contra Alternativa para Alemania, AfD, la principal fuerza opositora. El detonante: la agresión a un eurodiputado en plena calle. No se trata de corrupción ni de injerencia extranjera. Según la Casa Blanca y medios conservadores estadounidenses, el sistema alemán reprime a sus opositores. Trump y sus aliados hablan de clima de represión y advierten que Occidente arriesga su autoridad moral. Si Berlín restringe a la oposición, el daño trasciende sus fronteras. La legitimidad de Europa y la estabilidad occidental podrían tambalear. ¿Qué pasa si Alemania deja de ser ejemplo y pasa a ser advertencia global? Para entender este giro, analicemos el contexto y las fuerzas detrás de la crisis. ¿Cómo se gestó este clima? Hay fracturas profundas en la política europea, un eurodiputado herido, disturbios en las calles y un gobierno que parece mirar hacia otro lado. Todo comenzó en Gießen, cuando Julian Schmidt, de AfD, fue atacado brutalmente. El impacto cruzó fronteras y alarmó a la sociedad alemana. Medios conservadores estadounidenses, como Fox News, enfocaron el incidente. Denunciaron violencia política y señalaron la reacción oficial. Figuras como Friedrich Merz y el gobierno minimizaron la gravedad o guardaron silencio. En Alemania, la ciudadanía exige respuestas. Sin embargo, la clase política proyecta calma y evita enfrentar el problema real: el riesgo para quienes desafían la línea oficial. Esto provoca indignación y siembra dudas sobre el compromiso con el pluralismo. Ignorar estos hechos no es trivial. Si la violencia política se normaliza y los líderes callan, la confianza en las instituciones se erosiona rápidamente. No solo está en juego la seguridad opositora, se tambalean los cimientos democráticos. Esta vez el silencio no basta. La presión internacional crece y la voz de Washington resuena en defensa de los silenciados en Europa. La acusación es frontal. Estados Unidos señala a Alemania por socavar sus principios democráticos. La disputa reconfigura el equilibrio político europeo. Trump firma un memorando que sacude el tablero diplomático. Washington denuncia represión sistemática contra la oposición, especialmente AfD, y rompe con décadas de silencio ante los conflictos internos de sus aliados. El comunicado va más allá. Advierte que Europa, en nombre de la democracia, podría anular la disidencia. Washington apoya a los partidos patrióticos y celebra su auge como reacción al poder concentrado en Bruselas. Bruselas responde con mano dura sancionando a la red social X, acusada de permitir discursos peligrosos. Sin embargo, para muchos estadounidenses, X es el último bastión de la libertad de expresión en Europa, clave para denunciar abusos y defender voces disidentes. La jugada de Trump reescribe las reglas. Washington se presenta como garante de la libertad en Europa Occidental y pone en duda la legitimidad democrática alemana. La censura es denunciada como arma política, y la intervención estadounidense causa un terremoto diplomático. Las apuestas son altas. Si la crisis se descontrola, Alemania podría quedar aislada y la alianza occidental fracturarse. El modelo democrático europeo perdería credibilidad ante el mundo. Mientras los gobiernos europeos intentan contener la tormenta, la opinión pública se polariza. ¿Podrá Alemania recuperar la narrativa antes de que el daño sea irreversible? ¿Está Alemania al borde de ser un riesgo para Occidente? El giro diplomático es inédito. Estados Unidos observa a Berlín como aliado bajo vigilancia. Ya no es solo Moscú o Pekín, sino un pilar europeo cuya credibilidad democrática se debilita ante el mundo. La posible prohibición de AfD no sería solo un sismo interno, sino un escándalo internacional. Washington advierte que silenciar a la principal oposición amenaza el derecho a la disidencia, esencial en toda democracia. La noticia ya cruzó el Atlántico y Alemania es observada por su antiguo garante.
El gobierno alemán está atrapado entre presiones internas y una presión diplomática sin precedentes. Berlín pierde liderazgo y la Unión Europea, al tolerar estas prácticas, arriesga cohesión y legitimidad. La imagen de Europa democrática se resquebraja ante el mundo. La postura firme de Trump revela una grieta en el relato del Occidente democrático. Por primera vez en décadas, el conflicto interno europeo es prioridad para Washington, lo que podría romper la confianza entre ambos lados del Atlántico. Alemania, antes motor de estabilidad, ahora se percibe como riesgo para la democracia regional. Si la tendencia sigue, Berlín podría perder su liderazgo y dejar un vacío difícil de llenar. La Unión Europea enfrenta el peligro real de fracturarse y debilitar su proyecto común. El desenlace marcará el futuro de Alemania y de Europa. Las próximas decisiones podrían redefinir el significado de democracia en Occidente. ¿Qué puede hacer el ciudadano ante la amenaza de un giro autoritario? Se requiere algo más que indignación en redes. Hay que defender activamente la libertad de expresión y el pluralismo. No basta opinar online. Se debe exigir transparencia, proteger el debate público y garantizar espacio para todas las voces, incluso las incómodas. La vigilancia social y mediática es ahora crucial. La ciudadanía debe documentar y denunciar todo abuso o intento de silenciar opositores, sin resignarse. Los medios independientes y plataformas libres son aliados esenciales. Aunque la presión internacional puede disuadir, la responsabilidad principal recae en los ciudadanos. La democracia no sobrevive por decretos externos, sino por el compromiso cotidiano de quienes la defienden. En este contexto, la resistencia civil legal cobra sentido renovado. Ejercer acciones dentro de la ley para proteger derechos fundamentales deja de ser opción abstracta y se vuelve necesidad. La historia europea enseña que la pasividad ante el autoritarismo equivale a renunciar a libertades conquistadas. Ignorar la gravedad del momento es legitimar el avance autoritario y entregar, en silencio, derechos que costaron generaciones ganar. El precio de la indiferencia puede ser mucho más alto de lo que se imagina. El pulso entre Berlín y Washington abre una grieta en la confianza occidental. ¿Hasta dónde puede escalar este enfrentamiento sin poner en riesgo la unidad de Europa? Si la democracia en Alemania vacila, todo Occidente debe preguntarse qué significa realmente ser libre. Esto no es solo un debate legal o partidista. Es la señal de que los pilares democráticos de Europa podrían estar agrietándose, justo en el corazón de un país antes ejemplo de estabilidad y pluralidad. Callar o ser pasivos ante la represión de la oposición no es neutralidad. Es complicidad en una senda peligrosa que amenaza el derecho a disentir y la legitimidad de los gobiernos europeos. Lo que sucede en Berlín ya no es solo asunto interno. Estados Unidos observa y cuestiona la credibilidad democrática alemana. Si se normaliza la represión de voces disidentes aquí, ¿qué frenará su expansión por toda Europa? El riesgo es real. Permitir el silencio de la oposición abre la puerta a una regresión profunda, donde el miedo reemplaza al debate y la diversidad de ideas cede ante la uniformidad. No podemos ser espectadores. Es nuestra responsabilidad exigir transparencia, pluralidad y debate genuino. Solo así la democracia europea podrá resistir las tormentas que se avecinan.